La economía mexicana se encuentra al borde del colapso y estamos a un trimestre de entrar a una recesión económica. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de estos alarmantes datos que salieron con respecto a la actividad económica en el último trimestre del 2024. No solo vamos a analizar esta información, sino también vamos a ver cómo cerró el año total y qué nos puede esperar en el 2025. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que hay que ver es que definitivamente el dato es bastante malo, una contracción económica al 0.6%, una contracción bastante agresiva. El lado positivo, entre comillas, es que en el 2023, en el último trimestre, también tuvimos una contracción, no tan fuerte como la de ahorita, y después de esto, pues hubo una leve recuperación. Pero hay que entender que la actividad económica en México ha estado bastante floja, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, es una forma suave de decirlo, porque vemos como en el primer trimestre de 2024, punto uno, un crecimiento minúsculo, luego en el segundo trimestre lo mismo, luego en el tercer trimestre parecía que la cosa iba a mejorar y el cuarto trimestre nos bota todo, ¿no? Entonces hay que entender un poco el panorama macroeconómico. Dos factores nos están afectando mucho. El primer factor que ya les había comentado es el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés llegaron a estar en México en un máximo histórico, nunca antes visto, y esto obviamente le pone un freno a la economía porque hace que los créditos se vuelvan más caros y los proyectos de inversión, por ende, necesitan generar un mejor rendimiento para ser aceptados. Entonces, en resumen, hay menos inversión, ¿no? Entonces, esto frena de manera importante la actividad económica y yo les comentaba que tener una tasa de interés tan elevada por tanto tiempo iba a afectar la economía sí o sí, ¿no? O sea, eso es un hecho. Ahora, lo interesante es que el Banjico ya está empezando a recortar tasas. Lo más probable es que al ver esta información y ver que la inflación todavía no está tan mal y no se sigue de control, metan un acelerador y empiecen a recortar las tasas de manera más agresiva. Entonces, para todos los inversionistas que estaban acostumbrados a invertir en SOFIPOS, llámese Klarna, lo que fuese, y obtener un rendimiento del 12 al 15%, pues yo creo que se pueden ir olvidando de esto, ¿no? Esto ya tuvo su época, ya tuvo su auge y ahorita vamos a dar rendimientos de un dígito en el mejor de los casos, ¿no? Digo, no estoy diciendo que mañana ya lleguemos a ese punto, pero este año se va a caracterizar por bajada tras bajada tras bajada de tasas de interés y va a generar que los SOFIPOS hagan lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo Nubo empieza a bajar sus tasas, Clar, Story, todas estas SOFIPOS, ¿no? Entonces eso también es un punto importante para los que tienen inversiones en SOFIPOS, nada más consideren que la tasa, como está bajando, lo más probable es que siga bajando. Ahora, ¿qué es lo más interesante? 2024, ¿cómo cierra el crecimiento del año total? ¿No? Cierra con un crecimiento del 1.3%, que nos dice, bueno, así si lo vemos bajo esta perspectiva no es tan malo. Pues decir, no, es bastante malo, ¿no? Un crecimiento del 1.3% para una economía en desarrollo como es la mexicana es algo bastante alarmante, ¿no? Hay que entender que México está acostumbrado a crecer entre un 2-3% la actividad económica año con año. Obviamente la pandemia, pues eso no cuenta porque pues, fue algo completamente atípico. La recuperación posterior a lo mismo, pero vemos cómo se había mantenido en este nivel, ¿no? Entonces ahorita llega hasta 1.3%, insisto, bastante preocupante. Ahora, ¿qué necesitamos para estar oficialmente en una recesión económica? Pues necesitamos otro trimestre negativo en el primer trimestre de 2025 y ya oficialmente estaríamos en la definición técnica de una recesión económica que honestamente es bastante probable que en abril estemos hablando de esto, ¿no? De México entrando a una recesión. ¿Por qué? Porque la actividad económica ya había estado débil gracias a las tasas de interés, ¿ok? Y además de eso tienes que sumarle todo el problema que va a generar o que puede generar Trump, ¿no? Hay que entender que Trump es una persona muy volátil para los mercados y toma decisiones de manera que puede ser un poco abrupta y sorpresiva, ¿no? Entonces, el simple hecho de que las tarifas entren el 1 de febrero de un 25%, si no me equivoco, 20-25% era el número para México y Canadá, pues le va a poner mucha presión económica a México, ¿no? Obviamente vamos a ver si están, si se quedan, vamos a ver cuánto tiempo las dejan, porque normalmente Trump las suele utilizar como una herramienta de negociación, ¿no? Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. El hecho o la realidad es que hay mucha incertidumbre en el mercado y vamos a ver cómo reaccionan tanto Trump como Sheinbaum ante estos datos que pueden pues poner todavía más presión en el gobierno mexicano, ¿no? Insisto, lo habíamos platicado varias veces en el canal, 2025 iba a ser un año muy complicado, iba a ser un año donde era altamente probable que haya una recesión económica. Ahorita la probabilidad pues ha aumentado de manera drástica porque ya solo necesitamos un trimestre negativo más y oficialmente entraremos en una recesión, ¿no? Algo bastante alarmante. Ahora, algo interesante que les quiero mostrar es ver las cosas siempre un poco más a largo plazo, porque es importante entender cómo este gobierno, en mi opinión,
ha afectado de manera desproporcionada a la economía mexicana, ¿no? Y yo sé que hay gente que va a decir, no, es que a mí me ha ido mejor porque pues ha habido más programas sociales o lo que fuese. Cada quien está, cada quien tiene el derecho de tener una opinión, eso es completamente entendible, pero también tienen que entender que ese mismo dinero, pues, tiene que salir de algún lado, no tiene que salir de los impuestos que cobra el gobierno mexicano, de los ingresos que genera por esto. Si no salen de esto, pues obviamente lo pueden imprimir, sí, pero esto va a tener un efecto negativo a largo plazo con más inflación y muy probablemente una espiral de deuda donde las cosas se salgan de control. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es sumamente importante que la economía de México crezca, porque si la economía de México crece, pues el gobierno va a tener más dinero para repartir, ¿no? Entonces, si eres partidario de los programas sociales, yo no lo soy, ya te lo he explicado varias veces en otros videos, pero si tú crees que esto es algo bueno para el país y la gente que lo necesita, es totalmente válido y pues aún así tienes que entender que te conviene que la economía mexicana crezca, porque al crecer, insisto, hay más dinero para repartir, simple y sencillamente. Ahora, punto súper, súper interesante. El crecimiento en México desde el 2017 ha sido de apenas un 7% en la economía. ¿Ok? Entonces, yo creo que ese es un número que la gente no termina de entender. Qué alarmante es este dato, ¿no? Qué alarmante es este dato, porque un crecimiento de solo un 7% en prácticamente 7 años, estás hablando de un crecimiento promedio del 1% anual. Para una economía como México no es nada, insisto, no es nada. Vemos por otro lado la economía de Estados Unidos que ha crecido un 18.9% en los mismos 7 años, señores. Entonces estamos hablando de una diferencia bastante preocupante, ¿no? Y algo también bastante interesante es cuánto creció Estados Unidos o cuánto creció la economía de Estados Unidos este año. Pues lo podemos ver acá sin ningún problema. Nos vamos al GDP de Estados Unidos y creció un 2.8%, es decir, más del doble de lo que creció México, ¿no? Y es algo increíble, sobre todo porque Estados Unidos, al ser tan grande, en teoría se le debería complicar crecer tanto, ¿no? Es más fácil para un país menor, de menor tamaño, crecer más, ¿no? Porque es mucho más fácil, no sé, ganar un peso y ganar dos, estás hablando de un crecimiento del 100%, a pasar de ganar 1 millón de pesos a ganar 2 millones, que sigue siendo el mismo, porcentualmente el mismo crecimiento, ¿no? Entonces, se le llama la ley de números grandes, pero básicamente lo que nos dice es eso, ¿no? Mientras más grande eres, más difícil es de tener tasas de crecimiento elevadas y sostenidas. Interesante ver que Estados Unidos está teniendo básicamente el doble crecimiento y vemos que la cosa no siempre fue así. De hecho, apenas en el año pasado, en 2023, Estados Unidos creció un 2.9% y México un 3.2%. Y si nos vamos al 2022, Estados Unidos creció un 2.5% y México un 3.7%, ¿no? Esto es lo normal. Lo normal es que Estados Unidos crezca entre un 2-3% y México entre un 3-4%. Pero la realidad es que las políticas que han tomado los gobiernos en mi opinión, han afectado de manera importante la economía, sobre todo considerando que la realidad es que México tuvo una de las grandes oportunidades de generar un crecimiento económico muy importante gracias a la tendencia del nearshoring. Insisto, muchas empresas pasaron sus fábricas de China a tenerlas un poco más cerca, ya sea México, ya sea Canadá, ya sea Latinoamérica, ¿no? Para no tener tantos problemas con la cadena de suministro. La realidad es que México no supo otra vez aprovechar esta oportunidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. La realidad es que la cosa se ve complicada y veo altamente probable que estemos hablando que el 2025 va a ser un año con recesión económica. Esto obviamente trae bastante problemática, sobre todo considerando que habíamos platicado en videos anteriores que el gobierno mexicano tiene una fuerte presión en el tema de que está gastando mucho más dinero del que tiene un déficit muy importante, ha recurrido a imprimir dinero y esto va a generar todavía más inflación. De hecho, lo podemos ver en el último año, que ni siquiera tenemos hasta el último mes, ¿no? De hecho, estos datos del Money Supply es hasta el mes de noviembre y hasta el mes de noviembre la Money Supply o los pesos en circulación habían crecido un 10.7%, ¿no? Comparado con el 3.4% que creció en Estados Unidos, que ya tenemos el dato de diciembre, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, si tú crees tu money supply más de lo que crece tu economía, lo único que vas a hacer es crear inflación, ¿no? Puede ser que el gobierno no lo reporte, puede ser que la manera en que reporta el gobierno no lo refleje a corto plazo, pero la realidad es que esto es inflación. Por eso cuando antes se tenía el gold standard, era no imposible, pero era muy difícil crear inflación porque simple y sencillamente cada vez que crecía tu economía, lo mismo que crecía tu economía, aumentaba tu supply o sí, lo que tenías de oro y esto generaba que la moneda siempre fuera más estable, ¿no? Al quitar ese tema de tener ese PEG, por así decirlo, al oro, pues obviamente esto ha generado que los gobiernos puedan imprimir dinero de manera libre y se puedan salir con la suya, entre comillas, ¿no? Porque dicen, no, sí lo puedo hacer y no hay
no hay ningún efecto negativo. Bueno, Estados Unidos trató de hacer eso y se dio cuenta después, un poco como tarde, que simplemente sí hay efectos negativos. Cuando tuvieron una inflación del 7%, cuando Estados Unidos está acostumbrado a tener máximo una inflación del 2%, ¿no? Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado al creer que las cosas no tienen consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo este tipo de acciones que son bastante controversiales. Ahora, ¿qué nos espera para el 2025 en general? Muy probablemente sea, en el mejor de los casos, un año con un crecimiento económico muy bajo, en el mejor de los casos, si es que no llegamos a esta, pues sí, a esta recesión que tanto se ha hablado para el 2025. También va a ser muy interesante ver qué cartas toma el gobierno, si decide seguir imprimiendo más dinero a lo loco, que eso va a tener efectos a largo plazo, y si se le sale de control la deuda, ¿no? Que esperemos que no lleguemos a ese caso, porque si llegamos a ese caso, estaríamos hablando de una depreciación completa de la moneda, más o menos como lo que pasó en Argentina. Obviamente todavía estamos a años, no quiero decir tampoco años luz, pero sí estamos a bastantes años de llegar a un nivel como el que llegó Argentina, pero se nos puede salir de control la situación si el gobierno sigue tomando malas decisiones. Vamos a ver qué es lo que hace, vamos a ver cómo reacciona y esperemos que no estemos hablando que 2025 sea un año para recesión económica en México. Personalmente considero que es altamente probable, ¿no? Si tuviera que asignar una probabilidad, tendría que decir que es del 70% que haya una recesión, insisto, porque ya tuvimos el primer trimestre, y segundo, por el tema de Trump, las tarifas, y este, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Insisto, hay mucha incertidumbre a nivel geopolítico. Pero bueno, esto es por el video de hoy. Esténse atentos. Próximamente voy a sacar el video también cerrando el año de las finanzas del gobierno mexicano. Vamos a ver cómo quedó el déficit, qué tan mal estuvo la situación y qué nos espera igual para este 2025. Esto por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.